Capítulo 32 del libro de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 22 lo que yo he llamado un encuentro liberador. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 32, versículo 22. Y Jacob se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, que significa vaciarse, vaciarse. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Di conmigo esta palabra de Dios: no te dejaré, si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso declara la palabra de Dios en ese versículo 30 como colofón, como fin a ese encuentro que Jacob tuvo con Dios. Fue librada su alma. Creo profundamente que el momento que está viviendo esta congregación es para todos y cada uno de nosotros decirle definitivamente al Señor: que sea librada mi alma, porque ciertamente ya no puedo más. Esa era la predicación de este día. Impresionante, ¿verdad? Hay coincidencias que solo produce Dios y que solo conoce Dios. Dios sabe de lo que estoy hablando. Creo que hemos llegado al momento en que para toda la cascada, la abundancia de bendiciones que Dios tiene preparado para darnos, lo único que podemos hacer es ir en busca de Dios y decirle: que sea librada mi alma. Fue una situación adversa, ciertamente, la que hizo entender a Jacob que necesitaba ayuda. A veces Dios tiene que utilizar circunstancias adversas y muy adversas para cada uno de nosotros entender que definitivamente necesitamos su ayuda. Es lo que ocurrió con Jacob. Esa gran dificultad que le amenazaba con la muerte le hizo entender que necesitaba no cualquier ayuda, como hasta ese mismo momento se había proporcionado él mismo o había recibido ayuda de su madre, lean la historia, o de su propio suegro. Ahora él entendía que no necesitaba esas ayudas. Ya no eran suficientes para salir adelante ni su propia imaginación. Para salir adelante ya no era suficiente su propia fuerza, su propia riqueza o aún sus engaños. Ya no eran suficientes para salir adelante. Ahora lo que tenía por delante era la misma muerte esperándole. Hasta ahí sus inteligencias, sus fuerzas, sus engaños. Y ahí ya la muerte. A partir de ahí, con Dios la bendición. Pero ahí delante de él la muerte.
Lee la historia. Ahora necesitaba otro tipo de ayuda. Iglesia, entiende definitivamente que para ir adelante en lo que Dios tiene para ti, tú ya necesitas otro tipo de ayuda. Jacob necesitaba la ayuda del Todopoderoso, del que todo lo puede. Jacob llegó al momento de no poder más. Hasta ahí el ser humano. ¿Y si Dios nos está diciendo esta congregación, hasta aquí el ser humano? ¿Y si Dios estuviera diciéndonos, ahora me toca a mí? O conmigo, o con tu hermano Saúl, a muerte. ¿Es lo que le tocaba a Jacob? ¿Alguien me puede traducir la historia? ¿Qué le tocaba a Jacob? ¿O la muerte con su hermano o con Dios? ¿Es como si Dios lo hubiera encerrado? ¿O quizás se encerró Jacob mismo? Ciertamente Jacob creía en Dios. A nadie se está llamando aquí incrédulo. Es más, incluso ya Jacob había hecho tratos con Dios y había sido bendecido por Dios, pero habían sido nada más que tratos. No había una profunda relación de amor y entrega. Yo te doy, tú me das. Pero Jacob, además de los sufrimientos de la vida, tenía un enemigo que no había conseguido vencer. Realmente, el peor enemigo que Jacob tenía era él mismo. Iglesia, no mire para otro lado. No mires más para otro lado. Jacob aprendió a mirar para otro lado. Hasta que Dios dijo, o yo o la muerte. Y tuvo que mirarse a sí mismo para entender que el peor enemigo que tenía era él mismo. Su vanidad, creerse mejor que los demás. Su orgullo, creer que él podía sin ayuda. Pero Jacob había tomado conciencia de su realidad. Iglesia, toma hoy conciencia. Jacob había tomado conciencia de su realidad. Sabía que situaciones de su vida y aún su propia vida ya no estaban en sus manos. Y tomó la mejor de las decisiones. Tomó la decisión de buscar a Dios. Cuando uno llega a tomar conciencia y sabe que su vida ya no está en sus manos, lo único que le queda es buscar al que todo lo puede. La palabra de Dios nos enseña que aquel hombre no dejó de ser creyente, pero quiso vivir su vida bajo su propia cobertura, terminó comiendo ni siquiera algarroba de los cerdos. Y en aquel momento es cuando toma conciencia y se da cuenta que ni la situación ni su propia vida ya están en sus manos. Aquel hombre decidió volver a estar bajo la cobertura del Padre. Es lo mismo que pasó con Jacob. Y en aquella búsqueda, Jacob no podía contar con nadie. Y fue solo. En estos momentos, donde a partir de ahí, o muerte, o bendición, Dios te quiere a ti, solo, solas con Él. Hay un trato personal, hay una conversación íntima, profunda y personal. Dios ya no quiere intermediarios. No vengas a contarme, te dice Dios, la historia de tu marido, de tu vecina, de tu jefe. Quiero hablar contigo. Quiero mirar y hablar de lo que hay en tu corazón. Y dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Es como si tú estuvieras diciendo, Dios, iglesia, ya no me cuentes más historias. No me hables de lo mal que se portaron contigo. No me hables de lo mal que es el otro, lo malo que es el otro. Quiero hablar de ti. Jacob lo entendió. Y dice que apartó en un lugar a todo y a todos. Y se fue a solas con Dios.
¿Cuántos están entendiendo? Lo fácil es ser como Adán. Cuando llega Dios, le dice Dios, la mujer que me diste. Y a la mujer que te di, ¿por qué no le dijiste te come la manzanita tú sola? ¿Qué me estás contando, Adán? ¿Qué rollo quieres que me creas, Adán? ¿Cómo que la mujer que me diste? Tú, Adán, tú, Adán. Estoy hablando contigo, Adán. ¿Cuántos están entendiendo lo que aquí está pasando? No es el pastor que me diste, no es el líder, no es el vecino. Jacob pasó el vado, el río de vaciarse y se presentó vacío solo ante Dios. ¡Wow! Aquella búsqueda y aquel encuentro con Dios terminó en la liberación de su alma y en una nueva vida. Pero yo ya soy creyente como Jacob. A ver si lees, Jacob era creyente, hablaba con Dios y diezmaba. Está ahí en la Biblia. Mira si tenía relación con Dios. Pero ciertamente, solo aquel encuentro a solas con Dios hizo posible que Jacob comenzara una nueva vida. Aquel encuentro proporcionó a Jacob la ayuda que necesitaba, fue liberado de la muerte, pero entró a una nueva relación con Dios. Ahora ya no confiaría en sí mismo, ahora viviría confiando en Dios. Ahora ya no pelearía con sus propios recursos sus batallas, ahora dejaría que fuera Dios quien peleara sus batallas. Ahora ya no se llamaría Jacob, suplantador, engañador, usurpador. Ahora se llamaría Israel, el que pelea con la presencia y la ayuda de Dios. ¿Cuántos están entendiendo la liberación a la que nos está llamando Dios en esta mañana? Pero Jacob había esperado mucho para buscar en serio a Dios y sobre todo para rendirse a Dios. Aquella espera dejó una huella en su vida. Quedó cojo de su cadera para siempre. Ahora tenía un recordatorio en su propio cuerpo de la necesidad de Dios. Cada vez que mirara su cuerpo, recordaría que no debía luchar con sus propios recursos, sino que debía confiar sus batallas a Dios. De aquel encuentro no solo quedó una señal física, sino que también quedó una señal espiritual. Jacob había cambiado en su alma al punto que Dios le cambió el nombre. Ahora Israel ya no podría enfrentar la vida sin Dios. Su vida entera era otra. Era una vida de fe y confianza verdaderas en Dios. Aquella espera señaló a Jacob. Si no hubiera esperado tanto en rendirse, solo habría cambiado espiritualmente. Pero como esperó tanto, quedó una huella en su vida para siempre. Quedó marcado en su cadera para siempre. Aquel recordatorio de que no se atreviera nunca más a pelear sin Dios. Porque lo único que le podía esperar, si volvía a pelear con su fuerza, era Esaú o otro con muerte. Me estás hablando del Antiguo Testamento, pastor. Estás hablando del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, peleó contra Jesucristo, ¿cierto? Y Jesús le tuvo que decir: dura cosa es pegarle coces al aguijón. Le tuvo que decir: Pablo, ten cuidado conmigo, porque si sigues peleando contra mí te vas a hacer daño.
¿Cuántos están entendiendo? Si sigues peleando contra Jesucristo y su iglesia, te vas a hacer daño. Esto no es Antiguo Testamento. Hoy nos está llamando Dios a rendirnos para ser bendecidos. El apóstol Pablo se rindió ante Jesús en aquel encuentro, pero quedó afectado de su vista para siempre. Quedó afectado en su vista para siempre. Toda su vida sin ver adecuadamente. Al punto que en una de sus cartas dice: mirad con cuán grandes letras tengo que escribiros, porque no veía. Esto es Nuevo Testamento. Esto es época de la gracia. Es decir, esto es hoy. Yo le pido a esta iglesia que no tengamos que llegar al punto de que queden señales en nuestras vidas. ¿O sí quieren señales en la vida? Pues entonces, yo le pido a Dios que no lleguemos al punto de que queden señales en nuestras vidas. Dios tiene paciencia y misericordia. Dice el Salmo 103 que Dios es misericordioso, lento para la ira, se duele del castigo, pero es grande en misericordia. Él está diciendo con estas palabras que en este mismo momento Él prefiere tener de ti misericordia que enviarte el castigo. Ese es Dios en Cristo Jesús. Así que no debemos de esperar tanto en buscarle y en rendirnos que queden huellas en nuestras vidas. Esta mañana, este culto ha sido diseñado para que tú y yo nos rindamos y pasemos de la muerte de ese Saúl que nos está esperando y vayamos a la bendición. Para eso ha sido diseñado este culto y esta palabra. Lo que te he dicho, te lo he dicho porque es la verdad. Pero nunca este culto ni esta palabra fue diseñada para asustarte ni para dañarte, sino para que, entendiendo la verdad y la realidad delante de la que estás, des el paso de rendirte para que Saúl con la muerte no te pueda tocar y entres a la vida de bendición que Dios tiene para ti. ¡Aleluya! Dios quiere liberar tu alma. Dios quiere que confíes en Él para darte la vida y el futuro que Él ha diseñado para ti. Ciertamente, Dios quiere ayudarte. Lo hizo con Jacob, lo hizo con Pablo y lo hará contigo y conmigo. Lo hará contigo, iglesia. Pero está esperando que le busquemos para tener un encuentro con Él. Está esperando que vayamos dispuestos a vaciarnos de nosotros mismos. Y quiero enseñarte una diferencia que va a ser crucial en tu vida. Él no quiere que tú te rindas. Él quiere que tú te entregues. Ante un arma, yo puedo rendirme. ¿Pero significa que mi corazón está entregado a la voluntad, a la cultura, a la imposición del que me está apuntando con el arma? Estoy rendido, pero no estoy entregado. La iglesia ha aprendido a rendirse, pero no a entregarse. Jacob se había rendido varias veces a Dios. Dios, si tú me llevas en bien, si tú me das la mujer que yo quiero, yo voy a diezmarte, rendido, porque sabía lo que le esperaba. Si tú no vienes conmigo, voy a pasar hasta hambre. ¿Pero estaba entregado? No. Padre, si tú me das trabajo, ya veré yo lo que hago cuando llegue el domingo y esté cansado y tenga dinero para irme a comer por ahí. Eso es un trato, eso es una rendición.
Entregado es, Padre, dame lo que me tengas que dar. Porque de una o de otra forma yo el domingo voy a estar adorándote. ¿Cuántos notaron la diferencia de lo que es rendición a lo que es entrega? En esta mañana, para bendecirnos, como Jesucristo mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en... Mentiroso. Díganme algo. Entonces, ¿verdad que Él tiene vida y vida en... ¿Sí o no? Pues si la tiene, y Él dijo que vino para dárnosla, lo que está esperando esta mañana no es gente rendida. A Él no le interesa tu rendición. A Él no le interesa, en este sentido, no le interesa tener esclavos que mande y le obedecen. Él quiere amarnos y que le amemos. Él quiere corazones entregados como el corazón de una mujer se entrega a un hombre o un hombre se entrega a una mujer. Imagínate un hombre preguntándole a la mujer con la que vive: ¿y por qué estás conmigo? Porque tienes dinero y me das de comer, es la respuesta. ¿Quisiera ese hombre eso? ¿Lo quisieras tú para ti? ¿Por qué estás conmigo? Y le responde: porque te amo. ¿Te imaginas que Dios te pregunte en esta mañana: ¿por qué estás conmigo? Hombre, porque me sanas, porque me das trabajo. ¿Sabes cuál es la respuesta que espera Dios de esta congregación en esta mañana? Porque te amo. He predicado corto para que en esta mañana dediquemos el tiempo que queda a venir a tener un encuentro con el Señor. Vaciarnos de nosotros mismos, entregarnos a Él y superar ese momento que podamos estar viviendo, que yo no sé cuál es, pero que sí espiritualmente sé que está haciendo un freno para toda la vida de bendición que Dios tiene para ti, para esta congregación, y por medio de ti, de esta congregación, para solo Dios sabe cuántos. Hemos llegado al punto que nos toca venir y buscar y encontrarnos con Dios para que, como dice la palabra de Dios, sea librada nuestra alma. Está abierto el altar. Está abierto el altar. Está abierto el altar.